Fue humillada por su propia familia y rechazada por amar a un hombre de otro color, pero al huir con su hija enferma y cruzarse con un apache de corazón roto, descubrió que el amor más puro nace donde nadie se atreve a buscar. Cuando Paloma Hernández llegó a la vieja cabaña de madera seca al pie de las colinas, el silencio era lo único que no la acusaba. Sus pies descalzos se hundían en la tierra árida, cada paso una confesión de derrota que el viento del desierto se llevaba sin perdón. En sus brazos, Lidia temblaba como una hoja de otoño, sus 7 años reducidos a un peso frágil que ardía con la fiebre del abandono. La niña tosía con un sonido que desgarraba el aire matutino, como si tuviera espinas de nopal clavadas en los pulmones. Paloma apretó el rebozo contra el cuerpecito de su hija, sintiendo cómo el sudor frío le empapaba la blusa de algodón que había cosido en tiempos mejores. El aire aquí era más limpio que el de Tucson, donde todo había caído en cenizas. Su taller de costura, su matrimonio con Miguel y cualquier rastro de dignidad que le hubiera quedado después del incendio. Las colinas se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo de plomo, sus laderas cubiertas de mezquites y cactáceas que parecían brazos extendidos hacia un cielo que nunca respondía a las súplicas. El viento traía el aroma seco de la salvia y el polvo de rocas milenarias, un perfume agreste que llenaba los pulmones de soledad y esperanza a partes iguales. «Mami, duele», murmuró Lidia, su voz apenas un susurro que se perdía entre los pliegues del rebozo bordado. Sus ojos, del color del café tostado como los de su padre, se cerraban y abrían con el ritmo irregular de quien lucha contra un sueño que puede no tener despertar. Paloma besó la frente ardiente de su hija, saboreando la sal de su propio llanto que se había secado horas atrás. «Ya llegamos, mi niña, ya llegamos». La cabaña parecía una herida en el paisaje, con sus vigas carcomidas y su techo de tejas rotas que dejaban pasar hilos de luz dorada. Las ventanas, sin cristales, eran ojos ciegos que miraban hacia el infinito del desierto. Paloma empujó la puerta con el hombro y el chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio como un grito. Adentro, el aire olía a abandono y a años de soledad. Había una mesa torcida, una silla sin respaldo y un catre de madera que crujió cuando Paloma depositó a Lidia sobre él. Los rayos de sol que se filtraban por las grietas iluminaban partículas de polvo que danzaban como almas perdidas. Los vecinos murmuraban que era castigo divino, pensó Paloma, mientras cubría a su hija con la única manta que habían traído. En Tucson, las lenguas viperinas de las mujeres respetables habían tejido una red de desprecio alrededor de ella cuando se casó con Miguel. Un mexicano, decían, como si el amor fuera una traición a la sangre. Cuando Miguel murió entre las llamas de su taller, quemándose junto a los vestidos de novia que nunca entregaría, la ciudad simplemente bajó los ojos y la dejó sola. Paloma había empacado lo poco que las llamas respetaron. Algunas piezas de tela, aguja e hilo, las pocas monedas que había logrado esconder en el dobladillo de su falda, y la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. La cabaña, abandonada por un cazador años atrás, se alzaba cerca del territorio apache, donde los niños del pueblo decían que los espíritus aún rondaban entre los mezquites. No le importaba. Solo quería distancia de los juicios y de los ojos que se clavaban en Lidia como dagas, recordándole a cada momento que su hija era una niña entre dos mundos, demasiado morena para los blancos, demasiado clara para los mexicanos y demasiado marcada por el amor prohibido para pertenecer a cualquier parte. Esa primera noche, acurrucada junto a Lidia en el catre que amenazaba con colapsar bajo su peso, Paloma escuchó los sonidos del desierto, el ulular lejano de un búho, el susurro del viento entre los cactus y algo más profundo, como el latido de un corazón ancestral que nunca había dejado de latir en aquellas tierras.
La soledad no duró. En una mañana helada, mientras Paloma intentaba clavar un pedazo de tela rasgada sobre el marco de la ventana con clavos torcidos que se doblaban bajo el martillo herrumbroso, escuchó pasos firmes aproximándose. No eran los pasos vacilantes de un viajero perdido, sino las pisadas seguras de alguien que conocía cada piedra del sendero. Un hombre moreno se detuvo frente a la puerta entreabierta, su silueta recortada contra la luz dorada del amanecer. Sus facciones eran duras como las rocas del cañón, cinceladas por años de viento y sol. Las trenzas negras le caían sobre los hombros como ríos de obsidiana, y sus ojos, del color de la tierra después de la lluvia, no pedían permiso para mirar. Tahané había visto el humo de la fogata desde las colinas. Durante 3 días había observado desde lejos, estudiando a los intrusos que osaban establecerse en tierra que sus abuelos habían guardado con sangre y lágrimas. Los blancos mentían con la facilidad de quien respira, robaban con la voracidad de los buitres y mataban con la frialdad de las serpientes, pero aquella mujer flaca, con las manos heridas de tanto coser y los ojos cansados como los de un animal herido, no parecía ser una amenaza. Paloma se estremeció al verlo, pero no retrocedió. Sus dedos se aferraron al martillo con fuerza, aunque sabía que de poco le serviría contra un hombre que parecía hecho de la misma piedra del desierto. «No pedimos nada», dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba como las hojas del álamo. «Solo un lugar donde no nos molesten». Tahané no respondió inmediatamente. Sus ojos se movieron desde el rostro demacrado de la mujer hasta el interior de la cabaña, donde pudo distinguir la forma pequeña de Lidia sobre el catre, envuelta en trapos como un pájaro herido. La niña tosía con un sonido húmedo que reconoció inmediatamente. Había escuchado ese mismo sonido en boca de su hermana menor, años atrás, antes de que la fiebre se la llevara al país de los antepasados. «La niña está enferma», dijo finalmente, su voz grave como el rumor de un río subterráneo. Paloma asintió, sin saber si era una pregunta o una acusación. «La fiebre no la deja. Hace 3 días que no come». Tahané permaneció en silencio, estudiando a la mujer que se interponía entre él y la cabaña como una leona protegiendo a su cachorro. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el mentón alto, a pesar del miedo que le temblaba en las manos, que le recordó a las mujeres de su pueblo, fuertes por necesidad, valientes por amor. Sin decir palabra, se dio vuelta y se alejó por el sendero polvoriento, sus pasos silenciosos como los de un espíritu. Paloma lo vio desaparecer entre los mezquites, sintiendo que algo había cambiado en el aire, aunque no sabía si para bien o para mal. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba por detrás de las montañas como un ojo adormilado, Tahané regresó. Esta vez traía un pequeño saco de cuero que olía a hierbas secas y a secretos antiguos. Sin pedir permiso, entró en la cabaña y se acercó al catre donde Lidia yacía sumida en un sueño febril. «Esto la ayudará», dijo, extendiendo una mano llena de hojas amargas y raíces secas que parecían pequeñas serpientes muertas. Paloma miró las hierbas con desconfianza. Los cuentos de su niñez estaban llenos de historias sobre indios que envenenaban a los blancos con brebajes diabólicos. Pero Lidia ardía como una brasa, y sus labios secos se movían pronunciando palabras que no existían. «¿Cómo se prepara?», preguntó, extendiendo las manos para recibir las hierbas. Tahané le mostró cómo hervir las raíces hasta que el agua se volviera del color del té oscuro, cómo moler las hojas hasta convertirlas en polvo, y cómo mezclar todo con miel silvestre hasta formar una pasta que sabía amarga como la verdad. Durante 3 días, Paloma siguió las instrucciones al pie de la letra, dándole a Lidia pequeñas cucharadas del brebaje cada vez que la niña despertaba.
Tahané venía por las mañanas, revisaba a la pequeña con manos suaves que contrastaban con su aspecto feroz, y se marchaba sin decir más de lo necesario. Al cuarto día, Lidia abrió los ojos y pidió agua con una voz clara. Al séptimo, ya podía sentarse en el catre sin marearse. Al décimo caminó hasta la puerta para ver las montañas que se alzaban como catedrales de roca bajo el cielo infinito. No hubo amistad inmediata. La confianza, como las plantas del desierto, crecía lentamente, alimentándose de gotas de rocío y de silencios compartidos. Paloma no confiaba en ningún hombre, mucho menos en uno que la miraba con ojos que parecían leer secretos escritos en su alma. Los hombres habían sido promesas rotas en su vida. Su padre, que predicaba amor desde el púlpito, pero golpeaba a su madre en la soledad de la cocina. Su hermano Samuel, que hablaba de honor, pero practicaba la crueldad. Y hasta Miguel, que la había amado con sinceridad, pero la había dejado sola en un mundo que no perdonaba el amor entre diferentes. Tahané, por su parte, conocía bien la crueldad de los blancos. Llevaba en el cuerpo las cicatrices de su primer encuentro con ellos. Lo habían arrestado por error, confundiéndolo con un apache renegado que había robado ganado. Los soldados lo habían torturado durante días, queriendo que confesara crímenes que no había cometido. Su espalda todavía guardaba las marcas de los latigazos y su corazón, las heridas más profundas de la humillación. Había perdido a su esposa, Aiyana, durante un ataque de mineros borrachos que buscaban oro en tierras sagradas. Ella había tratado de proteger a los niños del pueblo y una bala perdida la había encontrado en el momento exacto en que el sol se ponía detrás de las montañas. Tahané la había enterrado con sus propias manos, cantando las canciones que ella amaba, mientras la tierra cubría el rostro que había sido su única alegría. Pero algo en aquel silencio que compartía con Paloma parecía seguro, como un refugio construido con pequeños gestos y palabras no dichas. Él le enseñó a cortar leña de la manera correcta, eligiendo las ramas secas que arderían sin hacer demasiado humo. Sus manos guiaron las de ella sobre el mango del hacha, mostrándole cómo encontrar el equilibrio, cómo dejar que el peso de la herramienta hiciera el trabajo. «La madera verde llora cuando se quema», le dijo una mañana mientras apilaban los troncos cerca de la cabaña. «La seca se entrega al fuego como un regalo». Paloma le ofreció pan fresco cuando el pequeño horno de barro que había construido junto a la cabaña aún irradiaba calor. El pan era simple, hecho con harina de maíz y agua del arroyo cercano, pero estaba amasado con las manos que habían consolado a su hija y horneado en el fuego que la mantenía viva. Tahané lo comió lentamente, saboreando cada migaja como si fuera un manjar digno de los dioses. Hacía mucho tiempo que no probaba comida preparada con cuidado, con amor escondido en cada movimiento de las manos que la habían hecho. Intercambiaron poco más que gestos y pequeños favores, pero cada día que pasaba, la presencia del otro parecía menos extraña, más necesaria, como el agua para las plantas o el aire para los pulmones. Lidia comenzó a seguir a Tahané con la curiosidad natural de los niños que no han aprendido aún a temer lo diferente. Él le enseñó a reconocer las plantas que curaban y las que mataban, a escuchar el lenguaje del viento y a leer las historias que las nubes escribían en el cielo. «¿Por qué hablas tan poco?», le preguntó la niña una tarde, mientras él tallaba una pequeña figura de madera junto al arroyo. Tahané sonrió, una expresión rara que transformó su rostro como el agua transforma el desierto. «Las palabras importantes no necesitan voz», respondió, entregándole la figurita, un pequeño búho con los ojos muy abiertos. Paloma los observaba desde la distancia, cosiendo junto a la ventana mientras el sol dibujaba sombras alargadas sobre el suelo de tierra. Había algo en la paciencia de Tahané con Lidia, en la forma en que se agachaba para ponerse a la altura de la niña, que le recordaba cómo debería ser un padre,
presente sin invadir, fuerte sin aplastar, protector sin poseer. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la pequeña chimenea que Tahané había reparado con piedras del río, Paloma se atrevió a hacer una pregunta que la carcomía desde hacía semanas. ¿Por qué nos ayudas? Tahané siguió contemplando las llamas durante tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Finalmente, sin apartar los ojos del fuego, murmuró: «Los heridos reconocen a otros heridos». Fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. La calma se quebró como un cristal contra las piedras cuando llegaron los jinetes armados, levantando una nube de polvo que se alzó hacia el cielo como el humo de una hoguera. Samuel Hernández cabalgaba al frente del grupo, su figura alta y rígida sobre el caballo, como un juez bíblico venido a impartir justicia. Su placa de delegado de Tucson brillaba sobre el chaleco negro, y sus ojos azules, tan parecidos a los de Paloma pero duros como pedernales, barrieron la escena con el desprecio de quien contempla una blasfemia. Detrás de él cabalgaban 6 hombres armados, hacendados de la región, algunos veteranos de la guerra, todos unidos por el mismo odio hacia todo lo que consideraban una amenaza a su idea del orden. Sus rostros estaban curtidos por el sol y endurecidos por años de creer que la violencia era la única forma de resolver las diferencias. «¡Paloma!», gritó Samuel, su voz cortando el aire matutino como el silbido de una bala. «¿Qué demonios haces en este lugar maldito?». Paloma salió de la cabaña con Lidia pegada a sus faldas, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que temió que fuera a explotar. No había visto a su hermano desde el funeral de Miguel, cuando él había aparecido solo para asegurarse de que el mexicano estuviera realmente muerto. «Vivo aquí», respondió, alzando el mentón con una valentía que no sentía. «Es mi hogar». Samuel desmontó con movimientos bruscos, sus espuelas tintineando contra las piedras como campanadas funerarias. «¿Tu hogar? ¿Esta pocilga abandonada en territorio de salvajes? Mira cómo tienes a la niña, flaca como un espantapájaros y sucia como una india». Los otros hombres se habían desplegado en semicírculo, bloqueando cualquier posible escape. Sus rifles descansaban en las monturas, pero sus manos permanecían cerca de las culatas, como depredadores listos para saltar sobre su presa. «Estamos limpiando la región», continuó Samuel, su voz cargada de una autoridad que había aprendido en los púlpitos de su padre. «Invasores, renegados, traidores a su propia raza, todo lo que contamina esta tierra bendita». Sus ojos se detuvieron en Paloma con una mezcla de disgusto y decepción que ella conocía desde la infancia. Era la misma mirada que le había dirigido cuando la encontró leyendo libros prohibidos, cuando se negó a casarse con el hijo del banquero, cuando eligió a Miguel por encima de todos los pretendientes respetables que él había seleccionado. «Empaca tus cosas y ven conmigo, te conseguiré trabajo en casa de los Patterson. Podrás coser para la señora y ganar un salario decente. La niña puede ir a la escuela de las monjas». «No». La palabra salió de los labios de Paloma como una piedra arrojada al agua, creando ondas de silencio que se extendieron por todo el claro. Samuel entrecerró los ojos, su mandíbula tensándose como la cuerda de un arco a punto de disparar. «¿Perdón?» «Dije que no». Paloma abrazó a Lidia con más fuerza, sintiendo cómo el cuerpecito de su hija temblaba contra el suyo. «No voy a volver. No voy a esconder a mi hija como si fuera una vergüenza. Aquí nadie nos juzga». «Aquí vives como una salvaje», escupió Samuel, señalando hacia la cabaña reparada con maderas disparejas y parches de tela. «Te has juntado con indios, has abandonado todo lo que papá te enseñó sobre la decencia y el lugar que debe ocupar una mujer cristiana». Fue entonces cuando Tahané apareció desde detrás de la cabaña, caminando con la tranquilidad de una pantera que conoce su territorio.
No llevaba armas visibles, pero algo en su postura hizo que los hombres de Samuel instintivamente llevaran las manos a sus pistolas. «¡Tú!», gruñó Samuel, su voz cargada de veneno. «Debería habérmelo imaginado, un apache renegado corrompiendo a una viuda indefensa». Tahané no respondió, pero se colocó junto a Paloma en una posición que no era amenazante, pero que dejaba claro que estaba dispuesto a defender lo que consideraba suyo. Samuel se volvió hacia su hermana, su rostro enrojecido por una ira que había estado creciendo durante años. «Mira lo que te ha hecho ese salvaje. Te ha lavado el cerebro, te ha convertido en una renegada como él. ¿Es esto lo que quieres para tu hija? Que crezca entre infieles y paganos». «Quiero que crezca libre», respondió Paloma, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Libre de tu odio, libre de tus reglas, libre de todo lo que convierte el amor en pecado». El rostro de Samuel se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. «Te doy hasta mañana al amanecer para que cambies de opinión. Si no estás lista para venir conmigo, volveré con suficientes hombres para resolver este problema de una vez por todas». Montó su caballo con movimientos violentos, haciendo que el animal se encabritara y relinchara nerviosamente. «¿Y tú?», añadió, señalando a Tahané con el dedo como si fuera una daga, «más te vale desaparecer antes de que regrese. Los hombres de mi grupo tienen muy poca paciencia con los ladrones de caballos». Se alejaron al galope, dejando detrás una nube de polvo y amenazas que flotaron en el aire como el presagio de una tormenta. Esa noche, Lidia desapareció. Paloma despertó con el instinto de madre que detecta el peligro antes que la mente consciente pueda procesarlo. La cama de su hija estaba fría, la manta echada hacia atrás como si la niña hubiera salido corriendo. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con la brisa nocturna como una boca que intentara contar un secreto terrible. «¡Lidia!». El grito desgarró la tranquilidad del desierto, haciendo que los búhos dejaran de cantar y que los coyotes lejanos alzaran las orejas. «¡Lidia, mi niña!». Tahané apareció a su lado en segundos, descalzo y alerta como un guerrero despertado por el sonido de la batalla. Juntos examinaron los alrededores de la cabaña, con la desesperación de quienes buscan su propio corazón arrancado. Las huellas en la tierra blanda cerca del arroyo contaban una historia que helaba la sangre. Botas pesadas, cascos de caballos y las marcas pequeñas de pies descalzos que habían sido arrastrados por la fuerza. Tahané se agachó junto a las huellas, como un sabueso, siguiendo un rastro vital. Sus dedos tocaron la tierra con la reverencia de quien lee un texto sagrado, interpretando cada huella, cada rama rota, cada piedra desplazada. «Fueron hacia el este», murmuró, sus ojos siguiendo las marcas que se dirigían hacia las montañas donde se alzaba el fuerte Santana. 6 caballos. La llevaron hace menos de 2 horas. Paloma se dejó caer de rodillas sobre la tierra, sintiendo cómo la desesperación le subía por la garganta como bilis amarga. «Es mi hermano. Ha venido por ella mientras dormíamos». La culpa la golpeó como un martillo contra el yunque. Había bajado la guardia, había creído que Samuel se contentaría con amenazas. Había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrar su poder. Tahané la ayudó a levantarse, sus manos firmes sobre los hombros temblorosos de la mujer que se desmoronaba como un adobe bajo la lluvia. «La encontraremos», dijo con una certeza que no admitía dudas. «Te prometo que la encontraremos». Pero antes de que pudieran planear cualquier rescate, llegó otro jinete. Esta vez era Tom Morrison, el ayudante del sheriff, un hombre joven con cara de rata y ojos nerviosos que saltaban de Paloma a Tahané como si esperara que uno de los dos se transformara en una bestia salvaje. «Señora Hernández», dijo sin desmontar,
manteniéndose a una distancia prudente. «Vengo con un mensaje oficial del Fuerte Santana. Su hija está bajo custodia militar, acusada de asociarse con elementos hostiles». «¿Qué elementos hostiles?», gritó Paloma, dando un paso hacia el caballo. «Es una niña de 7 años». Morrison tragó saliva y señaló nerviosamente hacia Tajané. «El Apache ha sido acusado de robar caballos de la hacienda Morrison. 3 caballos pura sangre que valían más de $500. Era una mentira, y todos lo sabían. Tajané no había salido de la zona en semanas, y los Morrison eran conocidos por fabricar acusaciones cuando querían deshacerse de alguien que les resultaba inconveniente. Pueden recuperar a la niña cuando se presente el acusado para enfrentar los cargos», continuó Morrison, la voz temblándole como una cuerda de guitarra desafinada. «Mientras tanto, permanecerá bajo la protección del ejército». Paloma sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sin Lidia, sin la posibilidad de luchar, sin más opciones que rendirse o ver a su hija desaparecer para siempre en el sistema que había destruido tantas familias como la suya. Pero Tajané tenía otros planes. «Hay otra manera», murmuró, sus ojos fijos en las montañas donde las luces del fuerte parpadeaban como estrellas caídas. «Pero tendrás que confiar en mí». Paloma cabalgó hacia Tucson, con el corazón convertido en una piedra que le golpeaba las costillas a cada movimiento del caballo. El plan de Tajané era simple y desesperado. Mientras él creaba una distracción en las montañas, atrayendo a los soldados lejos del fuerte, ella se enfrentaría a Samuel en su propio territorio. El pueblo la recibió con miradas que cortaban como cristales rotos. Las mujeres respetables se santiguaban al verla pasar, como si su mera presencia fuera una profanación. Los hombres se apartaban de su camino, pero sus ojos la seguían con una mezcla de desprecio y lujuria que la hacía sentir como un animal en exhibición. La iglesia se alzaba en el centro del pueblo como un dedo acusador señalando hacia el cielo. Paloma ató su caballo al poste y subió los escalones de madera que crujían bajo sus pies como huesos viejos que protestaran por el peso del pasado. Samuel estaba en su oficina detrás del altar, revisando papeles con la meticulosidad de un contable celestial. Al verla entrar, no levantó la vista inmediatamente, como si quisiera demostrar que su tiempo era más valioso que la desesperación de una hermana. «Sabía que vendrías», dijo finalmente, sin apartar los ojos de los documentos. «La maternidad siempre supera al orgullo». Paloma se acercó al escritorio con pasos medidos, cada uno calculado para no revelar la tormenta que rugía en su interior. «Quiero a mi hija de vuelta. Y la tendrás, cuando te comportes como una mujer decente debe comportarse». Samuel finalmente alzó la vista, y Paloma vio en sus ojos la misma frialdad que había visto en los ojos de su padre cuando decidía que alguien merecía ser castigado. «El reverendo Thompson está dispuesto a dar testimonio de tu rehabilitación moral. Podrás trabajar en la casa parroquial, contribuir a la comunidad, criar a tu hija en el camino correcto». «¿Y si me niego?». Samuel sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos. «Tu amigo Apache tiene problemas más urgentes. Los Morrison han presentado cargos formales. Hay testigos que aseguran haberlo visto con los caballos robados. Era un engranaje perfecto de mentiras y poder, cada pieza diseñada para aplastar cualquier resistencia». Paloma sintió la trampa cerrándose alrededor de ella como las mandíbulas de una bestia metálica. Pero entonces recordó algo que Tajané le había enseñado. Cuando el enemigo cree que ha ganado, es cuando está más vulnerable. Sacó de su bolsillo una carta arrugada que había encontrado entre las pertenencias de Miguel. Una carta que nunca pensó que tendría que usar.
Era del reverendo Thompson, escrita meses antes de la muerte de su esposo, alabando la caridad de Paloma hacia los pobres mexicanos del pueblo y pidiendo que se le diera trabajo en la iglesia. «El reverendo Thompson me conoce mejor de lo que tú crees», dijo, desplegando la carta sobre el escritorio, «y conoce la diferencia entre la verdadera caridad cristiana y la hipocresía disfrazada de moral». Samuel leyó la carta, su rostro enrojeciéndose gradualmente como el hierro al calor del fuego. «Esto no prueba nada. Prueba que un hombre de Dios considera que mi carácter es intachable, y prueba que tus acusaciones contra Tajané son falsas. ¿Crees que el reverendo apoyaría a una mujer que se asocia con ladrones de caballos?» Era un farol desesperado, pero Paloma lo jugó con la convicción de una mujer que no tenía nada más que perder. Samuel conocía el poder del reverendo Thompson en la comunidad, sabía que enfrentarse abiertamente a él sería suicidio político. La tensión en la habitación era palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Finalmente, Samuel se levantó de su silla con movimientos lentos y deliberados. «Traerán a la niña mañana por la mañana», dijo entre dientes, «pero si vuelves a pisar territorio cristiano, no habrá cartas que te salven». Paloma asintió, sintiendo que las lágrimas de alivio amenazaban con traicionar su fachada de fortaleza. «No tengo intención de volver». Al salir de la iglesia, se encontró con algo inesperado. Un pequeño grupo de mujeres la esperaba en los escalones. Eran las marginadas del pueblo, las que tenían hijos con rasgos indígenas, las que habían sido abandonadas por maridos respetables, las que cosían para sobrevivir en la periferia de la sociedad decente. «Señora Hernández», dijo una de ellas, una mujer mayor con las manos manchadas de tinte, «¿es cierto que hay un lugar donde los niños como los nuestros pueden crecer sin vergüenza?» Paloma las miró, viendo en sus rostros la misma desesperación que había sentido ella, la misma búsqueda de un lugar donde el amor no fuera un crimen. «Sí», respondió, «existe ese lugar». Cuando regresó a la cabaña al día siguiente con Lidia dormida en sus brazos, encontró que algo había cambiado en el pequeño valle. Tajané había vuelto de las montañas con nuevas cicatrices, pero con los ojos brillantes de quien ha sobrevivido a una prueba de fuego. Y no estaba solo. 3 familias mexicanas habían llegado durante su ausencia, levantando tiendas pequeñas cerca del arroyo. Eran familias expulsadas de otras partes, buscando el mismo refugio que ella había encontrado. «Se corre la voz», le explicó Tajané esa noche, mientras contemplaban las pequeñas fogatas que parpadeaban como estrellas caídas, «de que hay un lugar donde los diferentes pueden ser ellos mismos». Paloma asintió, sintiendo por primera vez en años que pertenecía a algo más grande que su propia supervivencia. Los meses que siguieron fueron como páginas de un libro que se escribía a sí mismo, cada día añadiendo una línea nueva a una historia que nadie había planeado, pero que se desarrollaba con la inevitabilidad de las estaciones. Tajané no hablaba mucho de amor, pero comenzó a aparecer con más frecuencia cerca de la cabaña. Un día traía madera cortada con la precisión de un artesano. Otro aparecía con un par de aretes simples hechos de hueso y conchas marinas que había intercambiado con comerciantes de la costa. Paloma los recibió sin palabras, entendiendo que no eran regalos, sino declaraciones silenciosas, mensajes escritos en el lenguaje de los gestos que habían aprendido a compartir. La cabaña se transformó gradualmente bajo las manos expertas de Tajané. Reparó el techo con tejas nuevas que mantenían el agua afuera durante las tormentas de otoño. Construyó un porche amplio donde Lidia podía jugar sin quemarse bajo el sol implacable del desierto. Instaló contraventanas que se cerraban herméticamente durante las noches frías, convirtiendo el interior en un refugio cálido donde el fuego de la chimenea bailaba como un corazón contento. Paloma plantó hierbas alrededor de la cabaña,
manzanilla para el té, lavanda para ahuyentar los insectos, romero que crecía como una promesa verde entre las piedras áridas. Por primera vez desde la muerte de Miguel, se descubrió cantando mientras cosía, canciones que había aprendido de su madre y que creía haber olvidado para siempre. El pequeño valle comenzó a convertirse en algo parecido a un pueblo. Las familias mexicanas que habían llegado construyeron casas de adobe cerca del arroyo y pronto llegaron más. Indios de diferentes tribus que habían sido expulsados de sus territorios, blancos pobres que no encajaban en las comunidades respetables, mujeres solas con hijos mestizos que buscaban un lugar donde criar a sus pequeños sin explicaciones. No había autoridades oficiales, no había leyes escritas, pero había algo más poderoso, un entendimiento tácito de que allí todos eran refugiados de algo y que eso los convertía en familia. Durante una epidemia de fiebre que afectó a los ancianos de la tribu de Tahané, Paloma ofreció su ayuda sin que se lo pidieran. Usó las hierbas que él le había enseñado a reconocer, aplicó las técnicas de curación que había aprendido cuidando a Lidia y trabajó días enteros limpiando heridas y preparando caldos nutritivos con la misma dedicación con que había cosido vestidos en su vida anterior. Cuando la anciana Ayana, abuela de Tahané, se recuperó de una fiebre que había amenazado con llevársela al mundo de los antepasados, convocó a una ceremonia especial. Con las manos temblorosas, pero la voz firme, declaró a Paloma pariente por elección, un honor que pocas mujeres blancas habían recibido jamás. Las palabras son viento, dijo la anciana, mientras le entregaba a Paloma un collar de turquesas que había pertenecido a su propia madre. Pero las acciones son raíces que crecen profundo en la tierra. Paloma lloró esa noche por primera vez desde que había llegado al valle, pero fueron lágrimas de una clase diferente, lágrimas de quien finalmente encuentra el lugar donde pertenece. Lidia crecía como una planta silvestre, fuerte y flexible, aprendiendo español de las familias mexicanas, apache de Tahané e inglés de su madre. Era una niña de 3 mundos que navegaba entre ellos con la facilidad natural de quien no conoce fronteras artificiales. Una tarde, mientras Paloma la observaba correr por los campos donde ahora crecían flores silvestres, Tahané se acercó y se sentó a su lado en el porche que él mismo había construido. «El invierno será duro», dijo, observando las nubes que se acumulaban sobre las montañas como ejércitos grises preparándose para la batalla. «Lo hemos pasado peor», respondió Paloma, sintiendo la solidez de la casa a sus espaldas, la calidez de la comunidad que los rodeaba, la fuerza de una niña que reía sin miedo. Tahané asintió, pero había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Una vulnerabilidad que contrastaba con su fuerza habitual, como si estuviera a punto de arriesgar algo muy valioso. «Hay algo que debo decirte», murmuró, sus manos jugando nerviosamente con una pequeña caja de madera que había tallado durante las noches solitarias. Paloma lo miró, sintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar entre ellos, como cuando el viento cambia de dirección antes de una tormenta. La última noche antes de que llegara el invierno, con sus promesas de nieve y silencio, Lidia corrió por los campos que ahora florecían con amapolas rojas y girasoles salvajes, un lazo de seda roja ondeando en su cabello como una bandera de alegría. Paloma la observaba desde el porche de la casa, que ya no era una cabaña, sino un hogar verdadero, con jardines y ventanas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Sus pies descalzos se habían acostumbrado a la madera suave del piso que Tahané había pulido hasta que brillara como miel oscura. Tahané se acercó lentamente, como si cada paso fuera una palabra en un poema que había estado escribiendo durante meses en el silencio de su corazón. En sus manos llevaba la pequeña caja de madera que había tallado con el cuidado de quien crea algo destinado a durar para siempre.
Durante las noches de luna llena, dijo, su voz más suave que el susurro del viento entre los álamos. Mi abuela solía contarme que el amor verdadero no es el que llega como rayo, sino el que crece como los árboles, lento, profundo, con raíces que se extienden hasta tocar el agua subterránea. Paloma sintió que su respiración se detenía, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para escuchar las palabras que habían tardado una vida entera en encontrar su momento. Tú y tu hija llegaron a mi vida como la lluvia después de muchos años de sequía, continuó Tahané, abriendo la caja de madera con manos que apenas temblaban. No sabía que mi corazón aún podía crecer hasta que los vi luchar por sobrevivir con la valentía de las flores que nacen entre las rocas. Dentro de la caja había un anillo sencillo, tallado en turquesa, con el símbolo apache de la lluvia, líneas onduladas que representaban el renacimiento, la renovación, la promesa de que después de cada tormenta viene la temporada de crecimiento. No te pido que me ames, murmuró, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que le llegaba hasta los huesos. Te pido que me dejes amarte, que me permitas ser el refugio donde tu corazón pueda descansar sin miedo. Paloma extendió la mano lentamente, no para tomar el anillo, sino para tocar el rostro de este hombre que había llegado a su vida como un regalo que no sabía que necesitaba. Sus dedos trazaron las líneas marcadas por el sol y el viento, las cicatrices que contaban historias de supervivencia y pérdida. Durante muchos años creí que el amor era algo que se perdía para siempre. Susurró, su voz apenas audible por encima del canto de los grillos que comenzaban su serenata nocturna. Miguel me enseñó que podía existir. Tú me has enseñado que puede renacer. No respondió con palabras al principio. Simplemente tomó la mano de él y la entrelazó con la suya, sintiendo cómo sus palmas se ajustaban perfectamente, como piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante demasiado tiempo. Cuando finalmente deslizó el anillo en su dedo, fue como si hubiera sellado una promesa que iba más allá del matrimonio tradicional. Era la promesa de dos supervivientes que habían elegido construir algo hermoso sobre las ruinas de sus tristezas pasadas. Lidia llegó corriendo hacia ellos con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y los ojos brillantes de emoción. ¿Tahané va a ser mi papá ahora?, preguntó con la simplicidad directa de los niños que ven las cosas esenciales sin complicaciones. Tahané se agachó hasta quedar a la altura de la niña, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Si tú quieres que lo sea», respondió solemnemente. «Pero sin importar lo que decidas, siempre seré tu amigo». Lidia lo consideró durante un momento, inclinando la cabeza hacia un lado como un pajarito estudiando una semilla nueva. Luego asintió con la convicción de quien ha tomado una decisión importante. «Sí, pero tienes que prometerme que siempre vas a tallar animalitos de madera para mí». «Lo prometo», dijo Tahané, y Paloma vio algo que nunca había visto antes en sus ojos. Lágrimas de alegría pura. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, los tres se sentaron en el porche a contemplar el valle que se había convertido en su mundo. Las luces de las otras casas parpadeaban amigablemente como faros que guiaban a otros náufragos hacia la orilla segura. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Paloma, recostando la cabeza en el hombro de Tahané mientras Lidia se quedaba dormida en su regazo. «¿Qué? Que tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba». Tahané asintió, rodeándola con sus brazos como si fuera el tesoro más preciado que hubiera encontrado jamás. «Mi abuela decía que a veces el corazón tiene que quebrarse completamente antes de poder crecer lo suficiente para contener la felicidad verdadera». En la distancia, un búho cantó su canción nocturna, y el sonido se mezcló con el murmullo suave del arroyo
que seguía corriendo hacia el futuro, llevando consigo las promesas de un amor que había aprendido a florecer en el desierto más árido. Paloma cerró los ojos y se permitió sentir, por primera vez en años, que estaba exactamente donde debía estar. No era la vida que había planeado, no era el amor que había imaginado en su juventud, pero era real y profundo y suyo, de una manera que ninguna convención social podría robarle jamás. Porque allí, entre las montañas que guardaban secretos antiguos y bajo el cielo que no conocía fronteras, había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un lugar donde el amor no tenía que explicarse, donde la diferencia era celebrada en lugar de castigada, donde una mujer podía ser fuerte sin ser juzgada y donde una niña mestiza podía crecer sabiendo que pertenecía exactamente a donde el corazón la había plantado. El viento nocturno trajo el aroma de las flores silvestres que habían brotado después de las últimas lluvias, y con él la promesa de que mañana sería otro día en el paraíso imperfecto que habían construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, silencio compartido a silencio compartido. Y en ese momento, sentada entre el hombre que había elegido amarla sin condiciones y la hija que había crecido libre de las cadenas del prejuicio, Paloma Hernández supo que había dejado de ser una mujer que apenas sobrevivía para convertirse en algo mucho más valioso, una mujer que había aprendido a vivir.